Buenos días para todos y vamos a iniciar con nuestra clase de ética. Nada más confírmenme si ya vieron su examen, por favor. Profe, ¿sí me escucha? Sí, Yo tengo una duda con respecto al test de ética. escucho. Ayer, déjenme antes y les comento. ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Yo sí? Sí, yo. ¿Tú me escribiste, verdad, en el WhatsApp? Sí. Ah, ok. Bueno, te comento. Anoche ya entré, pude entrar muy tarde, la verdad que tuve clases todo el día de exámenes y revisé que había varios errores. No sé si fue la red, fue la señal o algo, pero de hecho había 3 preguntas que ni siquiera les entendía yo. Las corregí ayer. Entonces, si tienen alguna, se debe de modificar en automático la respuesta. Si ustedes pusieron una respuesta y yo cambié, por ejemplo, decía una etos y características, no tenía nada que ver. Entonces borré y la volví a corregir. Entonces había 3 preguntas que su compañera me mandó que no se entendían nada. Y en 2 no marcaba las puntuaciones. O sea, decía 2 o 1, pero no había, tú marcabas la opción y no te la calificaba. Entonces puede ser que sea error de Classroom, pero ayer ya, gracias a su compañera que me comentó, pude entrar aunque sea tarde, lo revisé y se corrigió. Entonces les pido por favor que revisen su calificación y me manden Bueno, captura de eso eh, para yo poder sí, modificarlo. Perdón. sí, profe, con respecto a eso, ya ve que modificó una, que era la que está comentando la de etos y no sé qué más decía. Bueno, no sé si, bueno, modificó las respuestas y puso reglas una opción y luego puso la otra, tenía moral, pero la cambió usted por ética. Sí, sí, vi 3 preguntas, déjenme ver, que estaban Bueno, equivocadas. sí, Por ejemplo, la que decía costumbres, reglas, normas que han sido adquiridas por hábitos. Esa estaba bien. ujú, Lo que le faltaba es que no estaba seleccionado la puntuación. Entonces, ajá, lo único que hice es volver a crearla y crearle la puntuación. Esa estaba correcta. Había otras que decía modo de ser, etos y carácter, ya, o sea, ahí no se entendía nada, coma o comportamiento adquirido. Esa estaba ujú, mal, pero en la descripción. Ahí no iba modo de ser etos, nada más decía eh, modos o comportamientos adquiridos, nada más debía decir. sí, La sí, corregí. pero como no había la respuesta que era ética, yo puse moral, pero creo que al momento de usted de modificarla, ya Se no me cambió, sale ¿verdad? como, o sea, sale como, no, sale como si no lo hubiera contestado. O sea, sale en blanco. Sí, sale en blanco. Ok, entonces, a ver, pásame tu nombre completo y yo lo corrijo Es yo, manual. Ah, pues Jocelyn es Daniela. que, perdón, yo sí es que cuando hablas me aparece otra persona. Ah, entonces eres tú, no te Ah, ok. preocupes, a ti ya te Sí, ubico. Ok, ok. Jocelyn, checo tu examen y yo lo corrijo. ¿Ahí qué pusiste? Como no venía la respuesta de ética, porque venía reglas y moral, yo puse moral, pero ya sabía que era ética. Y al momento Ok, de que usted la actualizó, ya no sí, me te salía salió mal nada. a ti. Ajá. Ujú. ¿Alguien Y más? también a una compañera que no entra a clases, pero también hizo el examen, el test. ¿Y sabes su nombre completo? Para yo Sí, revisar su examen. ujú, ¿Quién es? es Emma Lisset. ¿Alguien más vaya pensando? Revise su examen en este momento y lo checamos. Porque sí vi que ya varias personas ya lo presentaron, ¿eh? Para corregirlo. Maestra, a mí también me pasó lo mismo que a mi compañera en esa misma, ¿cómo se llama? Pregunta. Ok, entonces es Jocelyn, América, en la de ética.
¿Quién más? ¿Cuál es el nombre de tu compañera, Lucy? Es Romero González. Muy bien. Y esa es la de comportamiento adquirido. ¿Alguien más, chicos? Ahorita ya no tiene ningún inconveniente el examen. Yo anoche lo revisé manualmente y lo corregí. Entonces, si lo elaboraron por la medianoche, ya no debe presentar ningún error. Si alguien tiene otra duda, dígame por favor para yo revisar su examen manualmente. Porque nada más sería entonces Jocelyn América y Romero González. Emma, ¿me dijiste yo sí? Sí, profe, Emma Ok, Lisset. muy bien. ¿Nadie más, chicos, entonces? Para continuar. Muy bien. Anoche puse ejercicio práctico de evaluación. Entonces, ese sí me aseguré que aparezca bien. Lo revisé varias veces. Me aparece a mí que está perfecto. Entonces, cualquier duda, como quiera, coméntenme porque de repente sí pasan. No sé si sea Classroom o no sé qué pase. De repente se mueve, se modifica. Por ejemplo, ayer entré y decía ética profesional y tenía un error ortográfico. Y dije, no, estoy segura que no puse con C y salía con C y lo cerré, lo volví a abrir 3 veces y me aparecía igual hasta que lo borré y lo volví a corregir y ya me apareció. Entonces, esta semana como que han aparecido un poquito de detalles. Nada, porque yo puedo entrar manual y borrar y volverlo a hacer. Pero como luego lo pongo a calificar con el sistema, ahí es donde, pues, si no configuras exactamente bien, pues lo crea con algunos errores o falla el Classroom. Ok, no pasa nada, nada más díganme, yo entro manual y lo califico. Bien. Ok, chicos, entonces vamos a apurarnos porque luego se nos va el tiempo con ética y tenemos solo 1 hora y ya estamos casi nada más a la próxima semana. Lo que estaba viendo ayer, que en evaluación vamos muy avanzados, entonces vamos a tratar de abarcar más, un poquito más de la hora de ética para podernos poner al corriente porque es 1 hora con ética, sí nos falta un poquito más de tiempo para culminar el programa. Bien, entonces ya se anotaron todos. Voy a cerrar mi chat. ¿Ya puedo cerrarlo? Manuel, ¿ya te anotaste? Sí. Ilse, ¿te anotaste? Los que van entrando, por favor, anótense. Ok, nos habíamos De quedado. nuestra. Ok, en los beneficios de la ética. Vamos a regresar para ver lo que son los beneficios y terminar ese tema. Entonces, abran sus apuntes. Fecha del día de hoy. Aunque yo también abro mis apuntes. Llegar a la página. Vamos a quedar con los mismos títulos de la clase pasada. Tenemos que continuar y terminar con ese tema. Para un poquito. Recuerden que los exámenes los pueden presentar toda la semana, entonces hay tiempo. Si no han estudiado, no entren a presentarlos, por favor. Estudien lo que tengan duda. Tienen toda una semana para elaborar. Igual para las personas que no
se conectan, tienen que estudiar antes de empezar el ejercicio. Ok, Michelle, ¿puedes orientarnos con la lectura del último tema, por favor? Sí, Escuchemos. el último tema que vimos fue los beneficios del código ético. El Bien, muy primer bien. punto era genera confianza porque otorga credibilidad a quien lo merece. El segundo, capacitación de colaboradores. Se transmite imagen de profesionalismo o de respetar las leyes o reglamento. El tercero, satisfacción del personal. El cuatro, protección contra la publicidad negativa. Ok, perfecto, Michelle. Bien, ¿es lo último que anotaron? No, todavía tenemos el otro tema, ¿no? Pues eso fue lo último que anoté yo, pues. Ok. Bien, entonces, lo que tenemos que ver entonces es hay un tema que habla sobre la universalización, la demostración de la libertad, la naturaleza humana. Hemos visto poco de ese tema, entonces vamos a cerrar ese tema del código ético con la libertad. Realmente en las 4 unidades habla del código ético y de los beneficios. Entonces vamos a abordar ahorita lo que es la libertad. Ok, como título ponemos por favor Derecho a la libertad. Derecho a la libertad. Derecho a la libertad. Como subtítulo vamos a poner libertad de conciencia. Libertad de conciencia. Es nuestro título y subtítulo. Este tema es muy fácil, es para cultura general. Vamos a hablar sobre los derechos. Repito, derecho a la libertad, primer título, subtítulo, libertad de conciencia, fecha el día de hoy. Okay. Bien. Entonces, sabemos que tenemos diferentes derechos de libertad, por ejemplo, libertad de enseñanza, libertad de pensamiento, libertad de credo, de religión, participaciones, libertad de qué más poseemos libertades. De expresión. Expresión, perfecto. ¿Qué más? Libertad de... Cindy, muy bien. Ya leí tu chat. Bien, libertad de opinión, libertad de qué más. De pensamiento. Exacto, de pensamiento. Entonces somos libres también en esa manera de expresarnos, de religión, de obtener educación.
libertad personal, libertad sexual, de género, de intelectual, de prensa, poder opinar, expresar, etc. Tenemos muchos derechos a la libertad. Después vamos a ver libertad y conciencia. Entonces somos libres de manera que el derecho de hacer lo que las leyes permitan, también obviamente, y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, pues no tendría libertad, ¿no? Entonces, se dice que tenemos libertad, pero pues tenemos leyes que cumplir y restricciones para el mejor convivio y pacífico de la sociedad, de los seres humanos. Entonces, la libertad es la expresión de la dignidad humana. Como primer concepto vamos a notar la libertad, y ahorita les dicto este concepto. Primer concepto, punto y aparte, la libertad y seguido es la expresión de la dignidad humana. De la dignidad humana. La libertad es la expresión de la dignidad humana. Ok, hasta ahí. Bien, entonces los estados, las leyes, los estados democráticos, pues encuentran su preocupación por la libertad del ser humano. O sea, debemos tener libertades, responsabilidades, pero derechos también. Entonces es un tema de conciencia, un tema de ética, un tema de código ético dentro de una profesión. A eso se refiere con este tema de la libertad. Y entonces, pues sabemos cuál es la diferencia entre libertad, libre albedrío o libertinaje. Entonces, en este tema tenemos que tocar esos puntos, albedrío, libertinaje, libertad, y ver cuáles son las diferencias, aunque por pues, conocimiento, profesión, preparación, tenemos conocimientos previos sobre estos conceptos. Entonces, voy a hablar un poquito de la libertad y de cada uno de esos conceptos y después anotamos algo brevemente. Entonces, libertad, pues ya sabemos que pues no somos esclavos, ni tenemos impedimentos de opinar, de expresar. En otras palabras, pues que tenemos facultad natural. Denme un segundito, chicos, creo que me están hablando un alumno. Un segundo. Perdón, chicos, era un alumno. Ok, entonces les decía, sabemos que tenemos libertades. Entonces, pues no somos unos esclavos, en otras palabras, pues que tenemos facultad natural de decidir si queremos hacer algo o no. Entonces, ser libres, pero también, pues tenemos que ser responsables de cada uno de nuestros actos. Entonces, entre paréntesis, en libertad ponemos, responsables de nuestros actos. Responsables de nuestros actos. Este concepto viene en su examen, libertad. Déjenme ir anotando también concepto del siguiente examen. De hecho, en el ejercicio ya puse un poquito de beneficios del código ético. Creo que una pregunta nada más. El concepto de libertad. Si voy muy rápido me avisan. Entonces, continúo.
ya sabemos claramente lo que es libertad. Vamos a ver qué significa el concepto que viene en nuestro programa, libertinaje, para ver las diferencias. Pues aquí nos dicen que es el abuso de la libertad. Cuando nosotros abusamos de esta libertad, debido pues a un desenfreno en el modo de actuar, de obrar, de decir las cosas, de actitud irrespetuosa, ante la ley también, ante la ética profesional o la moral, que es personal, de quien abusa de su propia libertad, ¿ok? Con los demás. O en ocasiones se transforma todo esto al concepto que se dice libertinaje. Entonces vamos a anotar este tema, por favor, este concepto, punto y aparte, libertinaje. Libertinaje. Ok. Vamos a anotar. Abusar de su propia libertad. Abusar de su propia libertad. Abusar de su propia libertad, ética o la moral. Ética o la Profa, la moral. escuché cortada, ¿me lo repite, por favor? Sí. Ya se me fue el avión. Abusar, abusar de su propia libertad. Es que como lo resumo y le cambio palabras para que no escriban tanto. Abusar de su Eso propia libertad. es libertinaje, ¿verdad? Libertinaje. Ok, ya. Abusar de su propia libertad, coma, ética o la moral. Debido a su desenfreno en el modo de obrar. Debido a su desenfreno en el modo de obrar. Desenfreno y ¿o qué, maestra? Desenfreno en el modo de obrar. Punto final de ese concepto. Entonces ya sabemos que bueno es lo contrario, pero afectamos a los demás. ¿Ok? Porque podría ser tener desenfreno con nuestras actitudes y modo de obrar con nuestra persona. ¿Ok? Cosas que nos dañan a nosotros mismos. Denme ejemplos. ¿Qué ejemplos podrían ser libertinaje que dañen a nuestra persona? ¿Qué podría ser? Se les viene a la mente analizando el concepto. Sería, por ejemplo, consumir drogas, maestra. Sí, daña nuestro cuerpo, nuestros valores como persona. ¿Qué más? O consumir alcohol, pero demasiado, o sea, pasarse del límite. Excesivo, dañando ya nuestro cuerpo Ujú. y impidiendo actividades. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Tal Existen vez el muchas mío parezca maneras. racista, tal vez el mío parezca racista, pero es cuando las mujeres hacen marchas de se quitan sus valores y eso, porque a veces destruyen las cosas y eso. Yo digo que eso sería el libertinaje en la manera de ir. Que en el modo de obrar, afectando a los demás, faltando el respeto a los demás. ¿Sí? Ok, cuando hay ¿cómo se llaman? Manifestaciones que faltan o lastiman o agreden a los demás o hay desperfectos en las calles.
no sé, pintan, bardas, todo eso. Entonces ahí ya estamos hablando de un modo de obrar que no es con una actitud respetuosa y entra el libertinaje. ¿Ok, Manuel? Bien, entonces es realmente lo contrario, solo que podemos también presentar un libertinaje de modo que afecte solamente a nuestra persona, con excesivos eh, abusos, drogas, como dicen ustedes, o a lo mejor con nuestro modo de ser también. A lo mejor es una forma de ser con actitudes o valores pues, negativos que afectan a las personas que nos rodean o afectan nuestra integridad mental. Recuerden que también existe la salud mental y la salud mental es muy importante como la salud física, van de la mano, prácticamente son hermanos, entonces debe haber un equilibrio. Entonces, es la gran diferencia, ¿no? Es lo contrario. Entonces ahora vamos a ver libre albedrío. Vamos a escribir libre, espacio, albedrío, albedrío. ¿Ok? Bueno, hasta ahí lo escriban, me explico. Esto es una creencia de que como seres humanos debemos de tomar nuestras propias decisiones, pero es la creencia de doctrinas filosóficas que viene desde un antecedente histórico que sostiene que nosotros, los humanos, debemos poder elegir nuestras propias decisiones. Entonces, tener que obrar libremente por reflexión, por elección, por nuestros valores, por nuestra propia decisión y considera que cada uno de nosotros, cada uno de los individuos, pues es el único y dueño de su destino. Las palabras, de las acciones, de lo que tomamos, decidimos hacer con nuestra vida, etcétera, en cualquier tipo de ámbito, personal, profesional, laboral, nosotros debemos tener nuestro libre albedrío. Obviamente que si esta personalidad, esta persona tiene pues unos buenos valores, es una persona íntegra, una persona que se construye día a día, una persona que se quiere preparar día a día, obviamente pues su libre albedrío va a ser positivo, ¿no? Ahora, si eres una persona que pues, obviamente todos tenemos errores, etcétera, pero tu actitud es del cambio y de cada día ser mejor, pues tus decisiones se van a ver reflejadas, ¿no? Entonces, a esto se dice libre albedrío. Cada uno de nosotros tenemos la libre decisión de tomar cada uno su propio camino, su propia decisión, de poder elegir sus propias decisiones. ¿Ok? Entonces anotamos. Es la creencia, y esto viene desde las doctrinas filosóficas, es la creencia de doctrinas filosóficas. ¿Es la que, profe? Es la creencia de doctrinas filosóficas que los humanos tienen, es la creencia de doctrinas filosóficas que sostiene que los humanos tienen el poder de elegir sus propias decisiones. Tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Y nos quedan 10 minutos. ¿Quieren que continuemos inmediatamente o que nos vayamos al receso? Que nos vayamos al receso. Ya saben la temática, si nos robamos un receso, salimos un poquito antes y si no, como horario normal. Comenten, por favor. Entonces, que sostienen que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Hasta ahí. Avísenme antes de que se cierre la clase, por favor, ¿eh? Si no, pues regresemos hasta las 11. Yo opino que nos vayamos de corrido. Si nos vamos de corrido, nos vamos a las 11:20. Sí, de corrido, yo digo.
Ok, así para poder salir a las 12:20. Ok. Entonces, ¿los demás están de acuerdo? Por favor, comenten, levanten su mano azul, etcétera, para saber que están ahí. Bien, entonces continuamos. Ok, Michelle. Y tu manita también. Bien, continuamos. Entonces ya tenemos estos tres conceptos. Estos tres conceptos son de examen. Libertad, libertinaje y libre albedrío. Bien, examen. Ok. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? Ya en la clase antepasada estuvimos viendo unos datos de conociendo un poco más de nuestros derechos. Estamos hablando que también tenemos la máxima libertad, pero siempre tenemos un respeto. Entonces, la libertad como derecho pues se crea por cada persona, desde la libertad que constituyen las relaciones de las que empeña su voluntad, ¿no? En el ejercicio que es buscar consolidar su propio bien con el bien común de las personas que le rodean o del grupo que lo constituye, como puede ser un área laboral, compañeros del aula virtual, de la escuela, etc. Entonces, habla también de la libertad personal, que es como el primer concepto que vimos, no anoten por favor todavía. Entonces, se llama también la libertad personal, libertad individual o seguridad personal. Entonces, con este nombre, pues se comprende una serie de derechos que tenemos como individuos, como seres individuales, y se reivindican frente a todo ataque del Estado, o sea que tenemos también derechos y nos protegen a sí mismo de, pues asimismo de que el Estado reclame o que no cumplan con nuestros derechos o que no podamos nosotros hacer valer nuestros derechos. Y además, pues el derecho a la vida, a la integridad física y moral, pues es un derecho que por ser individuos, seres humanos, pues ya lo pertenecemos, ya es nuestro, ¿no? Desde que nosotros nacemos. Entonces, la integridad física y moral, el núcleo esencial de la libertad es personal. O sea, al nacer nosotros por ende ya tenemos derecho y somos libres de tener integridad física, educación, etcétera, a no ser detenidos, sino esto por la ley, que un impedimento tengamos para poder tener este tipo de derechos debido a pues una falta que nosotros presentemos ante la ley, etcétera. Por ejemplo, el perder la libertad, pues sería por algún acto ilícito, etcétera, algún delito que la ley pues tenga una sanción. Solo sería la única consideración que nosotros podríamos perder este tipo de derecho. Entonces, existen diferentes tipos de libertad. Por ejemplo, libertad de residencia, que habla de, pues, de transitar en el mismo estado, de ser libres en tu propio estado, así como entrar y salir de él. Y pues es un derecho de libertad que se contempla pues en el establecer fijo transitoriamente en un estado de residencia o en el territorio nacional. Ya conocemos que pues existen diferentes tipos de requisitos que debemos de cumplir al viajar o al estar en otro país, que debemos cumplirlos para nosotros poder pues trasladarnos a residir en otro país, en otro estado también. Entonces, esa sería la libertad de residencia. Entonces, esto nada más la anotamos así como punto. Ya conocemos su propia palabra, lo explica, entonces no los quiero hacer escribir tanto. Libertad de residencia. Por ejemplo, nos podemos cambiar de estado, cambiar de residencia, etc. Obviamente que hay países, hay estados que tienen algunos requerimientos, bueno, países, digamos. Entonces anotamos libertad de residencia.
Ahí. Entonces, pues ya habíamos hablado de libertad de pensamiento, que bueno, se refiere a la capacidad de manifestar, disfrutar, dar tu opinión sin limitaciones externas, pero siempre y cuando no faltando o llegando al libertinaje o faltando con nuestras modas de obrar a otras personas, siendo irrespetuosos, vamos, siempre con respeto, nuestra libertad de pensamiento. Entonces, como siguiente punto, anotamos libertad de pensamiento. Estas vienen en su examen. Les estaré dictando las que estén un poquito complicadas o que no sean tan fáciles de entender para su examen. Pero bueno, libertad de pensamiento, de residencia, me parece que se entienden. Si quieren anotar, avísenme. Si tienen alguna duda. Bien, entonces, de aquí hablamos de la libertad de expresión, que ya también la comentamos al inicio de clase. Y esta libertad de expresión sí viene de un artículo de la ley declarada, que son de los derechos humanos. Esta sí la vamos a anotar un ratito. Entonces dice que en resumen viene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya vimos clases anteriores, que todo esto se hizo en la ONU, y de ahí se firmó un documento que se compartió y se aceptó en todos los países, México también, los derechos humanos. Entonces, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, difundirla sin límite, dice sin límite, sin frontera, por cualquier medio de expresión, pero pues obviamente que también tiene sus reglas y sus límites. Debemos respetar y no llegar a agredir, aunque a veces pues, suele suceder con sus expresiones, por ejemplo, en medios de comunicación, que pues no se expresan de correcta, en la mejor manera, ¿no? Entonces ahí rompes pues un poquito lo que es la libertad de expresión y no caer en la libertad de libertinaje o expresión que ofendemos a las demás personas. Entonces vamos a anotar en resumen, libertad de expresión, artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión. Y de expresión, difundirlas. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, difundirlas sin límites. Hasta ahí ya sabemos cuáles son nuestros límites, hablando desde la moral y el código ético. Si se corta mi sesión, que me queda menos de un minuto, nos conectamos enseguida, ¿ok? Para continuar corrido. Y salir un poquito más temprano. Ok, sin límites y de expresión difundirlas sin límites. Ok, continúo. Sigo rápido, me avisen, por favor. Bien, entonces, pues sabemos que esta libertad de expresión, pues no, a veces no se ejecuta como debe de ser y que a veces nos encontramos situaciones en los medios de comunicación donde no existe esta libre de expresión, así que no tiene límites, entonces ya a un extremo donde nos encontramos todo menos que el derecho de opinar.